¿Alguna vez te has preguntado qué significa nacer con un destino que parece más grande que uno mismo? Yo soy Juan el Bautista. Tal vez ya hayas escuchado mi nombre, tal vez solo sepas que fui quien bautizó a Jesús. Pero lo que quiero es que me veas como realmente fui. Un hombre común, cargando un llamado extraordinario, caminando por el desierto, enfrentando el miedo, la duda, sobre todo, escuchando la voz de Dios. Mi vida comenzó de manera sencilla, pero con promesas que parecían ecos de tiempos antiguos. Mi padre, Zacarías, era sacerdote, dedicado a las leyes y rituales del templo de Jerusalén. Mi madre, Isabel, descendía de una línea de fe, fuerte y silenciosa. Crecí rodeado de historias de profetas, milagros y promesas de redención. Pero, aún así, todo parecía lejano, casi inalcanzable, hasta que algo cambió dentro de mí. Cuando todavía era niño, había noches en las que no podía dormir. Me levantaba y caminaba por el patio de nuestra casa, mirando las estrellas, tratando de escuchar algo más allá del viento. Era como si el cielo susurrara, pero no entendía lo que decía. Un sentimiento inquietante, intenso, se alojaba en mi pecho. Estaba elegido para algo que nadie más comprendería. Algo me decía, serás la voz que anuncia al Señor. Tienes un papel que cumplir. Y aunque no comprendía completamente, sentía esa certeza ardiendo dentro de mí, como una llama que nunca se apaga. Cada paso de mi infancia estaba dividido entre lo común y lo extraordinario. Juegos con amigos, pequeñas travesuras, risas y llantos. Todo coexistía con largas horas de reflexión, estudio de las Escrituras, observación de los signos de la naturaleza y conversaciones silenciosas con Dios. A veces sentía miedo. Miedo de no ser suficiente, de no lograrlo, de fracasar frente a algo tan grande. Pero también había esperanza, una fuerza silenciosa que me decía que no retrocediera. Quiero que lo imagines conmigo. La brisa fría de la mañana en el patio de mi casa, el olor a tierra húmeda y a incienso que subía desde el templo lejano, el canto tímido de los pájaros antes del amanecer. Cada detalle parecía ser parte de algo más grande, como si el mundo entero se estuviera preparando para un momento que yo aún no conocía. Y entonces, en sueños y visiones, sentí la primera llamada clara. No era una voz que pudieras escuchar con oídos humanos. Era una sensación profunda, atravesando mi espíritu. Algo grandioso estaba llegando, algo que cambiaría el mundo. Y yo sería la voz que señalaría el camino. No sabía cómo, pero sabía que no podía escapar. Desde entonces, la vida me condujo, paso a paso, hasta el desierto, hasta el Jordán, hasta él. Si me sigues, verás todo a través de mis ojos. El desierto ardiente, el río que refleja el cielo, las multitudes que llegan en busca de esperanza. Cada sonido, cada color, cada gesto que viví tenía un propósito. Y es de esta manera que quiero que conozcas mi historia, una historia de coraje, fe y, sobre todo, de un llamado que no podía ser ignorado. Crecer en una familia humilde, pero marcada por una tradición sagrada, parecía moldear cada detalle de mi vida. Mi padre, Zacarías, servía como sacerdote en el templo de Jerusalén. Dedicaba sus horas a los rituales y cánticos, a las oraciones y al incienso que se expandía como humo sagrado por el aire. Mi madre, Isabel, era descendiente de Aarón, pura, discreta, pero de fe inquebrantable. Ella me enseñó desde temprano que escuchar la voz de Dios no era solo oír palabras, sino sentir el mundo de una manera diferente, percibir señales en el silencio, ver más allá de lo que los ojos podían captar. Cuando era niño, recuerdo largas noches silenciosas en las que no podía dormir. Me sentaba en el pequeño patio de nuestra casa, rodeado por el perfume de las flores y la tierra húmeda, mirando las estrellas e intentando comprender mi lugar en ese vasto mundo. Era en esos momentos de contemplación que sentía algo extraño, casi inexplicable, atravesando mi espíritu como una corriente eléctrica. Un llamado silencioso, persistente, que decía, «Tendrás un papel único. Prepararás el camino del Señor». No entendía las palabras, pero sentía su peso dentro de mí. Siendo todavía niño, presencié algo que cambiaría mi vida. Mi padre tuvo una visión mientras servía en el templo, quemando incienso en medio de cánticos y oraciones. La luz parecía venir de otro mundo, intensa y pura, y un ángel apareció ante él. Recuerdo sentir un escalofrío profundo, aunque no entendía lo que ocurría. Luego me contó que Dios anunció que yo sería el precursor, aquel que prepararía el camino del Mesías. En ese instante, una mezcla de miedo y fascinación llenó mi corazón. ¿Cómo podría un simple niño cargar algo tan grandioso?
Cada día de mi infancia estaba dividido entre la rutina común de cualquier niño y la sensación de que algo más grande se desarrollaba a mi alrededor. Juegos con amigos, pequeñas travesuras, risas y llantos convivían con largas horas de estudio de las escrituras, aprendizaje de tradiciones y oraciones silenciosas. Observaba todo con atención. Los sacerdotes en el templo, cómo mi padre conducía los rituales, el cuidado de mi madre con las leyes y relatos sagrados. Cada detalle parecía un fragmento del gran plan que se desplegaba y mi corazón estaba atento a cada señal. Pero con la certeza también venía la duda. Muchas noches cuestionaba mi valor, mi fuerza, mi capacidad. Soy solo un niño común, pensaba, ¿cómo puedo cumplir algo tan grande? ¿Cómo puedo convertirme en la voz que prepara el camino del Señor? El miedo era constante, un compañero silencioso, pero también había una llama interior, una esperanza que nunca se apagaba, una fe que me decía, no estás solo. Dios guía cada paso. A veces sentía que podía escuchar una voz más allá del viento, del silencio de las estrellas, una presencia que no necesitaba palabras. Era una sensación profunda, que me tocaba en lo más íntimo, recordándome que mi vida no sería común. Cada paso, cada elección, cada aprendizaje me moldeaba para algo que aún no comprendía totalmente, pero que sabía que sería grandioso e inevitable. Quiero que lo imagines conmigo, el templo iluminado por el sol de la mañana, el incienso elevándose en suaves espirales, el sonido de los cánticos de los sacerdotes extendiéndose por el aire, y yo, todavía niño, tratando de absorber cada detalle, cada gesto, cada palabra. El aroma de las flores del patio, el olor de la tierra húmeda, la brisa fresca de la madrugada, todo parecía conspirar para enseñarme, prepararme y moldearme para la misión que estaba por venir. Y así, desde la infancia, sentí que mi vida estaba dividida entre lo común y lo extraordinario. Crecía con miedo y dudas, pero también con coraje y esperanza. Sabía, en lo profundo de mi corazón, que estaba siendo preparado para algo más grande. Un día, mi voz tendría que resonar en el desierto, señalar al Mesías y despertar corazones. Pero en ese momento, todo era aprendizaje, observación y silencio. Cada detalle que vivía, cada historia que escuchaba, cada ritual que presenciaba, se convertía en parte de una narrativa mayor que aún no comprendía completamente. E incluso sin entenderlo por completo, una certeza permanecía firme. Dios me había elegido, y no podía escapar del llamado. Cuando llegué a la edad de comprender mi llamado, sentí que necesitaba alejarme de todo lo familiar. La ciudad, con su ruido, sus distracciones, su comodidad, ya no podía enseñarme lo que necesitaba aprender. Así, decidí ir al desierto. Un lugar árido, inhóspito, sol abrasador de día, frío cortante de noche, donde cada paso era una prueba, cada instante una lección. El desierto no perdona. Revela lo más profundo de nosotros. Mi vida en el desierto no era lujosa. Me alimentaba con miel silvestre, saltamontes, a veces solo con agua escasa del Jordán o de pequeños arroyos. Mi ropa estaba hecha de pieles de animales, áspera e incómoda, pero adecuada para soportar el sol y el viento cortante. Cada día era una batalla contra la sed, el hambre y el desánimo. Pero, paradójicamente, era también el lugar donde mi alma encontraba claridad, fuerza y fe. El desierto moldeaba mi espíritu. La soledad me enseñaba a escuchar. El silencio me revelaba señales. El viento y el sol me recordaban que todo en la vida es pasajero, que la fuerza no está en el confort, sino en la resistencia. Aprendí a observar cada detalle. El movimiento de las nubes, el canto distante de los pájaros, el olor raro de la vegetación que insistía en crecer en la arena. Cada pequeño detalle parecía cargado de significado, como si Dios mismo me hablara a través de la naturaleza. Y entonces llegaban las personas. Venían de lejos, atravesando kilómetros de desierto, cubiertas de polvo, con los pies lastimados, corazones pesados y ojos llenos de esperanza y dolor. Me buscaban, escuchaban mi voz, esperaban orientación, perdón, una señal que podían cambiar sus vidas. Y yo les decía, con firmeza y ternura, arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Algunos me escuchaban con devoción, otros con escepticismo, pero cada palabra que pronunciaba era una semilla plantada en el alma humana. El desierto era cruel y generoso a la vez. Me enseñaba humildad, paciencia y coraje. Cada día era una lección sobre el sufrimiento humano, sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la fe. Veía en los ojos de las personas sus miedos, sus dolores, sus esperanzas. Y,
A pesar de las dificultades físicas, había una alegría silenciosa al saber que mi misión tocaba corazones, aunque solo fuera con un gesto, una palabra o una mirada. Por la noche, cuando la oscuridad cubría el desierto, me sentaba en la arena fresca y contemplaba el cielo estrellado. Las estrellas parecían contar historias antiguas, historias de promesas, milagros y redención. Allí, solo, reflexionaba sobre mi propia vida, mis fracasos, mis dudas y mis miedos. Sentía el peso del llamado divino, pero también la paz de saber que estaba exactamente donde debía estar. El desierto me enseñó que mi misión no dependía de la fama ni del reconocimiento, sino de la fidelidad a lo que Dios me había confiado. En ciertos momentos, era como si el desierto respirara conmigo. El viento soplaba suave, trayendo el recuerdo de que no estaba solo. El cielo abierto me hacía sentir parte de algo más grande. Cada pequeña flor que florecía en la arena seca era una señal de que la vida siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más inhóspitos. Aprendí a ver a Dios en todo, en el sol que quemaba, en el agua que saciaba, en la multitud que llegaba, en el silencio que me rodeaba. Y así, el desierto se convirtió en mi templo, mi maestro y mi refugio. Cada día, cada desafío, cada encuentro con personas que buscaban esperanza me preparaba para lo que estaba por venir. Estaba siendo moldeado, pulido, para ser la voz que anunciaría al Mesías, el precursor que señalaría hacia él. Y aun en medio del dolor, la soledad y la aridez, sentía una alegría silenciosa, porque sabía que mi vida tenía un propósito divino, mayor que cualquier sufrimiento o dificultad. El momento que lo cambió todo finalmente llegó. Él apareció, no con gloria aparente ni riquezas terrenales, sino con una presencia que parecía iluminar mi propia alma. Jesús. Al verlo, algo profundo se encendió dentro de mí, algo que las palabras humanas no pueden expresar. Sabía, sin sombra de duda, que Él era el Mesías, aquel que había anunciado durante toda mi vida. El río Jordán estaba tranquilo esa mañana, sus aguas reflejando el cielo dorado por el sol naciente. La multitud se acercaba con pasos vacilantes, algunos aún incrédulos, otros llenos de esperanza. Sentí el corazón de cada persona a mi alrededor, miedos, dudas, expectativas, y sabía que cada uno necesitaba sentir, por un momento, la misma certeza que yo sentía en ese instante. Al conducirlo hasta el agua, sentí una emoción que jamás podría haber imaginado. Mi propia voz temblaba con reverencia mientras pronunciaba las palabras del bautismo, pero mi alma estaba firme. Al sumergirlo en las aguas del Jordán, el mundo pareció detenerse. El agua reflejaba no solo la luz del sol, sino una luz que venía de otro reino, algo sagrado, puro y eterno. Y entonces ocurrió, el cielo se abrió. Una brisa suave pasó, llevando consigo una sensación de presencia divina tan intensa que sentí mi respiración suspendida. El Espíritu descendió como una paloma, blanca, serena, tocando Jesús, y una voz resonó desde el cielo. «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Cada palabra reverberó dentro de mí, como si el propio tiempo se hubiera detenido para presenciar ese momento. Comprendí en ese instante que mi papel no era ser el Salvador, sino ser la voz que anuncia, el preparador del camino. Toda mi vida, cada desafío en el desierto, cada palabra predicada a la multitud, cada lucha contra el miedo y la duda culminaba en ese punto. Yo era el precursor, y Él era la luz que señalaba. El peso y la belleza de esta misión me alcanzaron completamente. Había una sensación de humildad tan profunda que me hizo darme cuenta de que mi gloria no estaba en mí, sino en lo que señalaba. Sentía la responsabilidad y, al mismo tiempo, la paz de saber que todo estaba en manos divinas. Cada mirada de la multitud, cada susurro, cada paso en la arena estaba impregnado de significado, como si la eternidad estuviera tocando ese instante. Mientras él se levantaba del agua, pude ver no solo la divinidad, sino la humanidad, la humildad perfecta de un hombre que llevaba el mundo en su corazón. Y en ese momento, comprendí que mi voz había cumplido su propósito: señalar hacia él, preparar los corazones, abrir los ojos y despertar la fe. Cada bautismo que realicé después, cada persona que se acercaba a mí, llevaba un poco de la misma expectativa, de la misma transformación. Yo no era el centro, sino el camino, y cada gesto, cada palabra, cada acto de fe se convirtió en parte de una historia mucho mayor que yo mismo. Si cierras los ojos por un instante e imaginas la escena: el río sereno, el sol reflejando en las aguas, el murmullo de las personas, la paloma descendiendo del cielo, la voz de Dios resonando, puedes sentir el peso, la belleza y la intensidad de la misión que me fue confiada.
Eso es lo que significa ser la voz en el desierto. Eso es lo que significa preparar el camino del Señor. Mi misión nunca fue fácil. Desde el principio, mi voz despertaba tanta esperanza como resistencia. Mientras predicaba en las orillas del Jordán, denunciando pecados y llamando al arrepentimiento, percibía miradas de desaprobación y enojo en líderes religiosos y gobernantes. Algunos se sentían amenazados, otros despreciaban mi presencia. Pero no podía callar, aun sabiendo que cada palabra podía poner mi vida en peligro. El enfrentamiento más intenso vino con Herodes Antipas. Él tenía poder, influencia y orgullo. Denunciar su pecado, el matrimonio ilícito con Herodías, esposa de su hermano, no era solo peligroso, era casi suicida. Pero la verdad debía ser dicha. Cada palabra que pronuncié ante él era pesada, cargada de fe y coraje, pero también de temor humano. Sabía que mis palabras podían despertar su ira, y aún así, debían ser pronunciadas. Recuerdo aquel día con una claridad que corta el alma. El palacio de Herodes se erguía imponente a lo lejos, los muros altos reflejando el sol del mediodía, sombras agudas cayendo sobre el suelo. Mi corazón latía acelerado mientras me acercaba, no por miedo a su poder, sino por respeto a la verdad que debía ser dicha. Las personas que me seguían observaban con ansiedad, algunas ocultando su temor, otras creyendo plenamente en cada palabra que decía. Al hablar, sentía cada sílaba temblando en mi boca, pero mi espíritu permanecía firme. Herodes me miraba con una mezcla de curiosidad y desprecio, sus guardias alrededor listos para cualquier reacción. Cada gesto mío, cada mirada, cada palabra se transformaba en una batalla invisible. Coraje contra intimidación, verdad contra orgullo, vanidad. Y en el fondo, aún consciente del peligro, sentía paz. La paz de quien cumple un llamado mayor que cualquier amenaza. Pero no solo los líderes representaban desafíos. El pueblo llegaba con dudas, miedos y expectativas exageradas. Algunos querían milagros inmediatos, otros buscaban la fama que creían que yo podía ofrecer. Y necesitaba guiarlos sin ceder a la vanidad, sin apartarme de la verdadera misión. Cada persona que bautizaba, cada conversación al borde del Jordán, era una prueba de paciencia, sabiduría y humildad. La tensión crecía cada día. Escuchar rumores sobre conspiraciones, sentir miradas hostiles en la multitud, saber que mi destino estaba en manos de quienes no aceptaban la verdad. Todo eso hacía cada instante cargado de adrenalina y reverencia. Pero incluso en medio de la presión, había momentos de gloria silenciosa. Mirar a los ojos de alguien que finalmente comprendía la verdad, ver corazones tocados por el arrepentimiento, la fe, era una recompensa mayor que cualquier seguridad o comodidad. Y así, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la persistencia en medio del peligro. Que el liderazgo espiritual exige firmeza, integridad y la capacidad de permanecer fiel a la verdad, aun cuando el mundo entero se vuelva en tu contra. Cada desafío, cada enfrentamiento, cada amenaza, era una oportunidad para fortalecer mi espíritu, preparar mi corazón y enseñar a otros que la fe verdadera exige valentía. Aun sabiendo que mi vida podría ser arrebatada en cualquier momento, no retrocedí. Continuaba predicando, bautizando y señalando hacia Él, porque sabía, con cada fibra de mi ser, que mi misión no era sobre mí, sino sobre abrir corazones a la luz que estaba por venir. Al mirar atrás, a toda mi vida, comprendo cómo cada paso, cada elección, cada desafío tenía un propósito mayor del que podía comprender en aquel tiempo. Desde las noches silenciosas en el patio de mi infancia hasta los días áridos en el desierto, todo parecía conspirar para prepararme para algo mucho más grande. Señalar hacia Él, el Mesías, y despertar corazones. La misión que me fue confiada no era fácil. Había miedo, soledad, enfrentamientos y dudas. Pero también había alegría silenciosa, momentos de pura conexión espiritual y la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Cada bautismo realizado, cada palabra de arrepentimiento predicada, cada mirada que encontraba llevaba el peso de la eternidad y la promesa de la redención. Aprendí que servir a Dios no se trata de reconocimiento o gloria personal. Se trata de humildad, coraje y fidelidad. Se trata de comprender que nuestra existencia, por más común que parezca, puede ser instrumento de algo más grande. Y esto es verdad para todos nosotros. Cada vida tiene un propósito, cada gesto puede tocar almas, cada palabra puede transformar corazones. Sé que mi papel no fue salvar, sino preparar, guiar y señalar el camino. Y eso es, de cierta manera, aún más importante. Porque cuando señalamos la verdad y abrimos espacio para que otros vean la luz,
nos convertimos en parte de algo eterno. Mi voz fue solo un canal, un eco del plan divino, pero ese eco resonó a través de las aguas del Jordán, a través de las multitudes, espero, a través del tiempo. Hoy puedo reflexionar sobre mi legado, no con orgullo egoísta, sino con gratitud. Gratitud por cada desafío que fortaleció mi fe, por cada enfrentamiento que me enseñó coraje, por cada alma tocada que trajo esperanza. Gratitud por haber sido elegido para un propósito que, aunque me puso en peligro, me reveló la esencia de la fe verdadera. Servir sin esperar retorno, amar sin buscar reconocimiento, señalar hacia la luz incluso rodeado de oscuridad. Y al pensar en todo esto, veo que mi historia es, en realidad, la historia de todos nosotros. Todos enfrentamos desiertos, todos nos topamos con desafíos y enfrentamientos, todos sentimos miedo y duda. Pero cada paso de fe, cada palabra de verdad, cada gesto de coraje construye algo que trasciende nuestra propia existencia. Mi llamado fue solo una expresión del plan divino, y ustedes también tienen el suyo. Tal vez no estén llamados a bautizar, pero ciertamente tienen algo que solo ustedes pueden realizar. Entonces, al cerrar mi narrativa, quiero que recuerden, la vida está hecha de elecciones y cada elección es una oportunidad de tocar el mundo. Sea cual sea su misión, grande o pequeña, recuerden que ustedes también pueden preparar el camino para algo más grande. Cada acto de fe, amor y coraje resuena a través del tiempo y la eternidad. Y así es como perdura el legado, no en la fama, no en el poder, sino en la transformación silenciosa y duradera que dejamos en los corazones de quienes encontramos. Si escucharon mi historia hasta aquí, sepan que no ha terminado. Siempre hay más para aprender, más para reflexionar, más para vivir con propósito. Y así, concluyo mi vida y mi misión, con gratitud, humildad y esperanza. Que cada uno de ustedes encuentre el coraje de seguir su propia verdad, de servir al bien mayor y de dejar su huella en el mundo, así como yo traté de dejar la mía. Y así termina la historia de Juan el Bautista, el hombre que abrió el camino para el Mesías, que enfrentó desafíos, miedos y soledad para cumplir la misión que Dios le confió. Pero estén atentos, porque la vida también nos enseña que, así como preparó el camino para algo más grande, cada elección que hacen, cada acción suya, puede abrir puertas o cambiar caminos, incluso sin que se den cuenta. Es como si pequeñas semillas plantadas hoy crecieran mañana en algo mucho más grande. Entonces, presten atención a las señales, a las oportunidades y a las personas a su alrededor. Lo que hagan con coraje y fe, por pequeño que parezca, puede tener un impacto que ni se imaginan. Y recuerden, ustedes también tienen un camino único por recorrer. Solo escuchen su corazón y sigan con valentía. Si les gustó esta historia, no olviden dejar su like y suscribirse al canal, porque aquí siempre tenemos historias increíbles que nos hacen reflexionar e inspirarnos. Y miren, en la pantalla ahora mismo aparecerá otro vídeo que no pueden perderse, así que aprovechen y hagan clic para continuar este viaje por el conocimiento y la fe. Hasta el próximo vídeo.